Bueno, muy bien, entonces arranquemos la actividad del día de hoy. Vamos a hablar de catéteres venosos, ¿cierto? Listo, bien. Accesos Entonces, vasculares. ¿me Listo, muy confirma si bien. se ve en la pantalla ahí? Sí, ahí se está Sí, viendo bien y se escucha se bien y escucha se ve bien. bien. Sí, Perfecto. gracias. Buenas noches, queridos compañeros y público en general. Bienvenidos a esta sesión de ecografía. Mi nombre es Jefferson Caicedo, yo soy residente de segundo año de la especialidad de Medicina de Urgencias de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. El día de hoy nos trae este tema, accesos vasculares centrales, específicamente hablar de la anatomía, dispositivos, técnicas y evidencia que hay al respecto. Antes de dar inicio, pues para invitarles a hacer un llamado para que nos sigan en nuestras redes sociales y donde estamos compartiendo información relevante sobre medicina de urgencias. Entonces, lo que vamos a compartir el día de hoy, vamos a hablar un poco de historia, aspectos anatómicos, partes técnicas sobre los dispositivos que vamos a manejar, las técnicas, evidencia. La evidencia vamos a estarla distribuyendo en los tópicos que vamos a tocar el día de hoy y conclusiones, mensajes para llevar a casa, que serían la parte final de nuestra charla. Entonces, de manera introductoria, hay una guía publicada en febrero del 2025 por la Sociedad Americana de Ecografía, previamente, y es de las cuales tomé la gran parte de base para poder darle forma a esta charla, la guía de 2017. Muchos aspectos de las guías de 2017 los traigo a colación y de las actualizaciones del 2025 para poder dar orientación. Teniendo en cuenta que los accesos vasculares centrales es un procedimiento común que se hace para facilitar la atención del paciente. En nuestro contexto, pues lo vemos mucho en el escenario de reanimación o en su defecto de pacientes que necesitamos o tienen una indicación clara de un acceso vascular. Hoy en día la tendencia es que se recomienda la ultrasonografía como práctica en la seguridad del paciente, pues se ha evidenciado de que esta disminuye mucho la tasa de complicaciones comparado con lo que es la técnica anatómica o la técnica del Enden. Idealmente pues se debería hacer una evaluación vascular previa, una guía dinámica pues por ultrasonografía y una identificación de las complicaciones de manera más temprana. La calidad de la evidencia en muchos de los estudios aún es débil, pero hay otras que tiene una gran información y que es lo que ha ido construyendo y la información pues que se tiene nos ha permitido ir hilando un poco más fino sobre algunas características que antes pues simplemente hacíamos, hoy en día ya podemos ir discutiendo. Y según lo que dicen las guías, pues hay una brecha entre la evidencia y las directrices para guía como tal en la ultrasonografía en la práctica clínica. Entonces, hablando específicamente del acceso venoso central dentro de la canulación, pues es un proceso que se hace de manera rutinaria en los servicios de urgencia, en los servicios de anestesiología, en las unidades de cuidado intensivo. Está demostrado que es una técnica segura, es una técnica confiable y que optimiza por mucho el éxito y minimiza las complicaciones y hace otra cosa es disminuir el número de intentos que se realizan. Es una correlación directamente frente al número de intentos, el número de complicaciones y eso pues se ha visto que se reduce en gran manera. En términos generales, la definición pues, de un acceso vascular central es un catéter venoso que se hace la colocación a través de una vena central. Frecuentemente puede ser la yugular interna, la subclavia o la femoral. Y pues vamos a hacer la discusión respecto a esos tres vasos donde podríamos hacer la canulación. Entonces, hablando un poco de la historia, el primer cateterismo venoso central que se hizo fue realizando un caballo más o menos a eso de 1622 por un becario inglés.
Luego, en 1844, un biólogo, Claude Bernard, intentó también hacer una primera canulación en la arteria carótida, también lo hizo en un caballo, pero fue hasta 1929, donde este caballero que está en la foto, Werner Forssmann, hizo una incisión en la vena cubital anterior de su brazo izquierdo, introdujo un catéter urinario y llevó su direccionamiento hasta la aurícula. Posteriormente se habló con el departamento de radiología donde le hicieron una radiografía y esta es la radiografía que pues evidencia el catéter en vaso y específicamente en la aurícula derecha. Y este es pues como el primer hito y a partir de esto se da un antes y un después sobre todo lo que son los accesos vasculares y a partir de allí todas las técnicas y procedimientos que se pueden realizar al respecto. Posterior a ello se vinieron muchísimos más estudios y este fue como la parte importante. ¿Qué cabe mencionar dentro de la historia? Que este caballero, pues, lastimosamente, en sus primeros intentos, pues, no tuvo una gran aceptación, dado, pues, y le dieron la espalda, pues, mucho las sociedades científicas, pero posteriormente estos trabajos fueron retomados y hoy en día es pues lo que hacemos. De igual manera, hay que mencionar también a este caballero, Svan Ivar Seldinger, este caballero que hacia 1953 se venía ya haciendo un procedimiento de un acceso vascular, pero eran muy invasivos. Este caballero, previamente estudios y con influencias del doctor Fariñas, eh, ajusta un método en el cual por medio de una guía metálica, bueno, metálica no realmente, pero se hace una guía donde se pasa al vaso y posteriormente se hace mucho más fácil la canulación de ese y disminuye un poco la complicación de las que se presentaban en ese momento. Entonces, y hablando más o menos a 1986, se tiene como el primer dato de la realización de un paso guiado por ecografía en la vena yugular interna. Posterior a eso, este tipo de imagen fue realizándose, pero no con tanto ahínco como lo hacemos el día de hoy. Entonces, dentro de los métodos que tenemos para hacer un acceso vascular central, tenemos dos de manera general. Los guiados por ecografía, que es el que vamos a hablar actualmente, y el anatómico, o que también conocido como la técnica del ADMA. Hablando un poco de este anatómico, pues realmente hay que tener conocimiento de las estructuras anatómicas, hacer la palpación de arterias junto a las venas, pero pues hoy en día reconocemos de que no todas las personas tienen la misma composición anatómica y se pueden presentar muchas variaciones anatómicas. Y esto queda destinado o queda mostrado en esta reseña que se hace en la revista Anatomía Clínica, donde se hace una revisión hacia el 2017 de las posibles variaciones que pueden presentar los pacientes y por diferentes formas de presentación de las estructuras anatómicas que son bastante significativas. Y pues eso hace que esta técnica anatómica pues tenga algunas consideraciones a tener en cuenta y por eso hoy la guía por ecografía de los accesos vasculares pues toma una gran importancia. Además que puede ir en contra de esta parte anatómica, la trombosis que se puede presentar en los pacientes oncológicos y algunas otras situaciones. Entonces, para ello, traigo este estudio realizado en 2005, donde habla de la relación anatómica que hay entre la yugular interna y la carótida común en procedimientos percutáneos de la vena yugular. Es un estudio observacional descriptivo de 188 pacientes que eran electivos que requerían un paso de un catéter venoso central. Lo que querían hacer ellos era hacer la descripción anatómica, eso fue realizado en marzo del 2005, y el objetivo era demostrar e informar la relación anatómica de la vena yugular interna con la carótida interna y reducir las posibilidades de punción accidental de la carótida interna. Entonces, ¿qué se vieron? ¿Qué se dieron cuenta? Que la mayoría de la población tenía una ubicación, hablando desde este punto
vena yugular interna en relación con la carótida de la parte derecha, haciendo en un sentido de el reloj, del horario del reloj, más o menos hacia las 2, la mayoría tenían esa disposición de la vena yugular interna. Y en el lado izquierdo la mayoría lo tenían de igual manera haciendo un sentido horario hacia las 10 en punto, ¿sí? Y pues como pueden ver hay variaciones en el 9% hacia las 11 en la vena yugular interna izquierda o también un 9% hacia las 9. También en la vena derecha con la mayor cambio hacia la 1 en punto. Entonces puede quedar aquí evidenciado cómo un vaso puede quedar distribuido o que puede presentarse de formas diferentes en un grupo de pacientes. Esto pues haciendo alusión a que el componente anatómico pues debería ser pensado antes de poderse realizar. Y solo en un paciente la ubicación de la vena yugular interna era media a la arteria carótida común izquierda. Y esto es uno de los puntos que en la guía ecográfica tiende a disminuirse como uno de los puntos, y es lograr la no canalización de la carótida común, porque pues puede ser una complicación significativa. Entonces, ¿qué justifica el uso de la ecografía en el acceso vascular central? La visualización fácil de las estructuras anatómicas y el reconocimiento de ellas, la confirmación del vaso al cual yo quiero acceder, evitar funciones arteriales involuntarias o una canulación fallida y facilitar la colocación del catéter venoso central en situaciones clínicas especiales. Específicamente nosotros hablamos de situaciones de reanimación o pacientes hipovolémicos que son bastante importantes. Entonces, vamos a hablar un poco de los principios y las técnicas, recordar los 3 tipos de sondas que podemos tener: una sonda lineal, una sonda convexa y una sonda curvilínea. Dentro de esta, la sonda lineal, que es un transductor de alta frecuencia, entre 5 y 15 megahertz, una superficie de escaneo que me da entre 20 a 50 milímetros, y pues llama, lo más importante es que son imágenes de alta resolución de las estructuras anatómicas superficiales. Por eso es casi como este tipo de sonda es la que más utilizamos para hacer la disposición de los accesos vasculares, no descartando que se pueda realizar con estas otras 2 tipos de sondas. ¿Listo? Teniendo en cuenta ya, adentrándonos un poco más, haciendo la orientación del vaso, entonces, según nuestra sonda lineal, recordar que siempre debemos alinear la marquilla que hay en el ecógrafo versus el punto de referencia que tiene nuestra sonda. En este caso, lo tenemos de manera medial y pues se nos muestra acá la forma de una visualización transversa o un eje corto. En la imagen B, un eje longitudinal o largo, y en la imagen C, un eje oblicuo. Entonces, si ven, son diferentes formas de poder acceder a la visualización de ese vaso. Idealmente, lo que recomienda la evidencia es que siempre que nosotros vamos a hacer el paso de un acceso vascular, idealmente siempre deberíamos tener visualización continua de la aguja. Y ahora vamos a hablar de algunas técnicas pues que nos van a permitir realizar esto. Entonces, frente a esa orientación del vaso, haciendo nuevamente referencia a que es importante hacer la relación de el punto ecográfico, nuestra marquilla que hay en la sonda, y la relación que hay con el ecógrafo. En la imagen A se puede ver cómo está orientado hacia parte medial la marquilla, pero como si se hace el cambio de esa marquilla, podemos ver de manera diferente. Quiere decir que si de pronto tengo mal y voy a acceder, pues la forma de inserción, pues primero debería corregirle la orientación de la marquilla. Pero si por X o Y motivo hay una situación en la cual no lo pueda realizar, pues debo tener en cuenta que va a cambiar la forma en que voy a insertar, y la visualización pues va a ser de manera diferente. Ahora en la imagen C y en la imagen D se muestra cómo se hace en un eje longitudinal la misma visualización del vaso.
Entonces, dentro de las técnicas tenemos dos de manera grandes que están descritas. Una técnica que se conoce como fuera de plano. Esta técnica lo que me hace es describir, tengo la sonda, la ubico a 90 grados sobre el sitio de visualización que quiero yo llevar. Coloco mi aguja en una posición entre 30 a 45 grados, idealmente 45 grados, y reconocer de manera inicial, como se ve aquí señalado en la imagen A, en la punta donde hay esta flecha, una imagen hiperecogénica. Eso es lo que me mostraría que tengo la visualización de ese vaso. Pero entonces en la técnica fuera de plano lo que me hace es, describe que una vez tenga la visualización de la aguja, de la punta de la aguja, desplazo de manera muy corta, menos de 1 centímetro, pues podríamos hablar de milímetros, y luego voy a hacer el avance de mi aguja, con el fin de tratar de siempre ver esa aguja hasta que haya, como la imagen CCB, esta imagen hipercogénica, ese punto que hay ahí, ya dentro del vaso. Esta es la técnica fuera de plano. Idealmente, pues no es la que se sugiere tanto, pero como vamos a ver en algunos estudios ahora, pues frecuentemente suele ser la de mayor uso. Entonces, en este video se muestra cómo hay una visualización en un eje transverso, un eje corto, eh, y se hace la canulación del vaso en esta forma, en una visión fuera de plano. ¿Listo? Ahí se reconocen. Ahora vamos a hablar de cómo reconocer una arteria, una vena. Entonces se hace la punción, ahí estoy viendo la aguja y ya luego se hace la disposición de la misma. Entonces, dentro de esta técnica fuera de plano, pues se podrían aplicar principios matemáticos, donde habla de que cuando nosotros vamos a hacer según el grado de angulación, asimismo debería ser o debería tener la correlación frente a la visualización en nuestra pantalla del ecógrafo del vaso o de la punta de la aguja donde yo voy a acceder. Entonces, cuando tengo un ángulo de 30 grados, como se mira en la imagen inicial, el punto de inserción va a quedar muy lateralizado o medial, si lo podemos decir. En cambio, cuando tengo una angulación de 45 grados, casi que voy a quedar en el centro de ese punto donde yo estoy haciendo en el eje longitudinal. Entonces, hablándolo en este sentido, se podría aplicar este teorema de Pitágoras, donde habla de que desde el punto yo podría hacer una distancia de 1 centímetro, hacer la canulación, y se supone que el vaso se podría calcular más o menos a 1,4 centímetros de profundidad de donde se está haciendo la inserción. La segunda técnica que tenemos es una vista en plano. Esta lo que me muestra es que siempre voy a tener una visualización de la punta de la aguja, ¿sí? En este caso hablamos de un eje longitudinal donde tenemos el vaso ya visualizado, lo separamos de la arteria, podemos hacer una diferenciación. Iniciamos la canulación más o menos a unos 30 grados y luego cuando tenemos eso, estamos viendo la punta de la aguja como se muestra aquí en la segunda imagen en la B, ya accedemos al vaso y posterior a ello pues hacemos el paso de la guía y resto pues de procedimientos que vamos a hacer. Entonces, en general esas son las dos técnicas que tenemos para hacer la canulación de nuestro vaso, que idealmente ahora vamos a discutir un poco sobre cuál sería la ideal. ¿Listo? Aquí tengo entonces este video donde muestra de manera continua cómo se hace el seguimiento de la aguja, que es lo que idealmente se recomienda según las guías 2017 y 2025. Siempre estar haciendo la visualización de la aguja. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante tener esa visualización de la aguja de manera constante? Porque eso me permite que haya un proceso seguro y exitoso y pues que voy a tener una certeza de dónde va a estar ese dispositivo posteriormente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál de las dos técnicas ofrece mayor ventaja? Entonces, para ello traje este estudio realizado es un estudio prospectivo observacional aleatorio, realizado en un centro de trauma en Estados Unidos por residentes de medicina de urgencias, alrededor de
junio del 2003. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? En un modelo pues, de práctica, lo que querían era determinar el enfoque, si el eje corto o el eje largo aportaba una mejoría en el acceso vascular frente a el tiempo de adquisición del vaso y el número de punciones que se realizaban. Entonces, ¿qué muestra este estudio? Que definitivamente en el eje corto los tiempos de canulación fueron más cortos comparado con el eje longitudinal y que el número de redireccionamientos de la aguja también fue mucho más corto en el eje corto. Y además, luego se le preguntó en una escala de dificultad y lo que dijeron fue que con el eje longitudinal se hacía un poco más complejo. En conclusión, para residentes de medicina de urgencias en este estudio, pues fue mucho más fácil la canulación por medio del eje corto. Ahora, ¿qué piensan entonces los expertos? Para ello traje este estudio realizado en el 2011, un estudio prospectivo controlado randomizado realizado en 99 pacientes que requerían catéter venoso central. Este estudio fue realizado en Irlanda en noviembre del 2011. Llama la atención, o lo importante es que quienes realizaban la canulación del vaso eran anestesiólogos que tenían más de 2 años de experiencia y más de una cantidad de procedimientos que lo hacían considerar como expertos hacia la realización de esto. ¿Qué es lo que querían ellos con este estudio? Comparar los enfoques del eje corto y eje largo frente a la canulación de la vena yugular interna derecha guiada por ultrasonido con respecto a otros indicadores de éxito. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Que la vena yugular interna se canuló en todos los pacientes. La tasa de éxito fue mucho más alta porque dividieron el grupo en dos, entre los eje corto y eje longitudinal, fue mucho más eficiente en el eje corto y además el tiempo de procedimiento no hubo mucha diferencia entre ambos grupos, que la tasa de redireccionamiento de la aguja en el eje corto fue también levemente menor comparado con el eje longitudinal y solo en un paciente se hizo la punción de la arteria carótida. ¿Listo? Entonces, este estudio que concluyó que pues evidentemente el eje corto se hacía mucho más fácil para poder hacer la canulación del vaso y pues lo realizaron expertos. Entonces, ahora ya teniendo en cuenta lo que es las técnicas y la forma de hacer un eje corto, un eje largo y lo que quiero visualizar yo frente a la aguja, entonces las guías 2017 de la Sociedad Americana de Ecografía plantean un esquema práctico, muy sencillo, en el cual me permiten hacer un direccionamiento sobre cómo voy a hacer la realización de este catéter venoso central. Entonces, lo primero que plantean ellos es el punto 1, identificar la anatomía del sitio de la inserción y la localización de la vena. En segundo lugar, la confirmación de la vena a realizar la punción. El tercero es que siempre se tenga un uso de ecografía en tiempo real. El cuarto, la confirmación de la posición de la aguja en el vaso. El quinto, la posición de la guía en el vaso y por último, la confirmación del catéter. Entonces, siendo así, ellos plantean pues estos 6 puntos. Dentro de estos 6 puntos, pues vamos a discutirlos uno a uno. Entonces, el primer punto es identificar la anatomía y la localización de la vena. Dentro de ello, entonces, aquí como pueden ver, hay dos tomas del mismo vaso, un eje corto, un eje longitudinal. ¿Y qué es lo que queremos hacer nosotros en este primer punto? Siempre, idealmente, antes de realizar la canulación, deberíamos hacer esto. ¿Por qué? Porque necesito conocer la anatomía del sitio de inserción, identificar cuál es la vena, cuál es la arteria, cuáles son las estructuras adyacentes que hay allí. Por ejemplo, si estoy en cuello, posiblemente si ese paciente tiene una tiroides de gran volumen, pues me va a generar un desplazamiento o en su defecto si hay tortuosidades o si hay trombosis y que eso pues puede hacer que la técnica de canulación pues se haga un poco más compleja. El sitio del vaso al cual voy a puncionar, verificar las variantes que pueda tener anatómicamente y pues hacer la diferenciación entre esa vena y esa arteria. Siempre idealmente haciendo una visualización en 2D y pues aquí hay que tener mucha coordinación entre esto que al principio cuesta, que es el eje mano-ojo. ¿Listo? Entonces,
reconocer un poco frente a la parte de una vena, una arteria, de manera estructural, pues frente a la forma, la compresibilidad, la pulsatilidad, el color Doppler, el Doppler espectral, lo que podríamos tener en ello es que la vena es un poco más ovalada, es fácilmente compresible, no es pulsátil. En el color Doppler es azul y no es necesariamente porque sea vena, sino porque se está retirando de esa visualización del transductor. Y en el Doppler espectral, pues tiene un patrón continuo que puede estar influenciado por en la respiración y patrones cardíacos. Pues obviamente entonces en comparación con la arteria, pues serían situaciones diferentes. En la forma es un poco más redonda, es más difícil de comprimir, hay un flujo pulsátil. En el Doppler color pues se acerca al nivel transductor y pues eso hace que se visualice de rojo y hay un patrón trifásico. Entonces, ¿cuáles son los vasos que yo puedo hacer punción? Como ya lo hemos hablado, la yugular interna, la subclavia maxilar y la carótida, perdón, y la femoral común. Entonces, dentro del segundo punto es confirmar el vaso puncionar. Entonces, eso que les acabé de hablar, pues miremoslo. Entonces, miren la imagen A, cómo está en este punto la vena yugular interna, se hace mucho más grande comparada con la carótida. Además, sus paredes son un poco más delgadas y cuando se le aplica el Doppler color, pues miren que está pinta de azul. Entonces, evidentemente es mucho más grande, las paredes son mucho más delgadas, puede contener válvulas que no siempre se van a visualizar y como vemos en esta imagen de la B, aquí se está haciendo una pequeña presión con el transductor y miren cómo se colapsa de manera significativa cuando hago esa pequeña presión. Entonces, ya hice la confirmación del vaso, ya reconocí cuál es la vena que voy a hacer yo realizar la punción y podría también aplicar el Doppler color en el eje longitudinal, miren cómo se va a ver. Y en el Doppler espectral, pues la vena pues va a tener un poco más de flujo diferente al de la arteria, que es mucho más sistólico y diastólico, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta esto, lo vamos a discutir un poco más adelante, que el diámetro y la forma de las venas van a variar dependiendo de la posición y el estado hídrico del paciente, porque pues se pueden realizar técnicas ayudándonos a que de pronto se nos visualice un poco mejor ese vaso. En el punto 3 es utilizar de manera continua la ultrasonografía para hacer la punción del vaso. Y entonces, de una vez, adelantándome un poco, pues aquí se puede visualizar cómo sería la técnica ideal de una canalización. Todo siempre con una técnica séptica, pues esa sería casi la mayor tasa de complicación que se puede presentar, una bacteriemia pues asociada al catéter. Tanto el paciente como la sonda deben estar vestidos, protegidos, para evitar pues una complicación de características infecciosas, ¿listo? Y además, si se puede ver en la parte superior izquierda de pues hay una mesa donde está organizado de manera, digámoslo, secuencial estos dispositivos para poder ir haciéndolo de manera pautada, que es tal vez una de las recomendaciones, tener todo de manera organizada y en ese paso a paso, según lo que yo voy a ir haciendo, para luego pues no tener inconvenientes en estar cruzando las manos con la sonda, que de pronto se caiga uno de estos dispositivos, porque pues ya vamos a ver que tiene un costo bastante importante. Siempre el enfoque aséptico, sostener la sonda con la mano no dominante mientras se va avanzando la aguja con la mano dominante. Y pues idealmente lo que ya les decía, siempre tener una visualización de la punta de la aguja. ¿Listo? En ese sentido, pues pasamos al punto cuarto, que ya sería la confirmación de la posición de la aguja en la vena, que si nosotros estamos haciendo de manera adecuada, pues siempre vamos a ver ese extremo del dispositivo, lo podemos ver, ya está en vaso. Entonces posteriormente a eso hacemos el punto 5, que es la confirmación de la guía, y eso pues se va a hacer el seguimiento y se va a ver como también hiperecogénico en el barrido que nosotros hagamos. Y posteriormente ya sería la confirmación del catéter. Ya cuando tengo esto ya confirmado, pues puedo decir de manera segura que este catéter está bien dispuesto, y luego pues voy a tener otras situaciones a realizar, como la fijación, y ya pues definir qué tipo
medicamentos o características, pues voy a utilizar mi acceso venoso. Entonces el catéter venoso central, pues en este caso, traigo aquí la imagen de un dispositivo trilumen. Tiene un extremo distal que es el que luego voy a verificar en dónde está, que lo ideal es que quede casi en la cerca, posicionado a la aurícula derecha, sobre la vena cava superior, que en este caso, al llamarlo trilumen, es porque tiene tres forámenes en los cuales puede salir los medicamentos o lo que yo utilice para hacer la disposición del mismo. Que tiene un sistema de fijación, que tiene como tal una sonda que es el de contenido, y ese puede ser en poliuretano, puede ser en polivinilo, puede ser en teflón, puede ser en silicona, ¿listo? Las indicaciones pues pueden ser manejo con líquidos, la monitorización, la administración de vasoactivos o para hacer de pronto procedimientos en algunos casos, ¿listo? En este caso, hablamos de 3 lúmenes, es decir, tengo un extremo, una parte distal, uno medio y uno proximal. En este caso, el distal, que se puede hacer para la medición de una presión venosa central, fármacos que se pueden colocar de alto flujo, que sean viscosos, o coloides y transfusiones sanguíneas. Que sería el medio, se puede hacer exclusivamente para la nutrición parenteral, y en su defecto también pues hay que tener en cuenta de que puede tener un alto grado de colonización. Y está el otro, que sería el extremo proximal, que aquí es donde se pueden pasar vasoactivos, analgesia, tomar muestras o también realizar transfusiones. En este caso, traigo la ficha técnica de la mayoría de estos dispositivos. Evidentemente, al ser un dispositivo médico, pues tiene una clasificación de riesgo, en este caso es 2B. Están diseñados para el uso a corto plazo como tal en el sistema venoso central. Ya habíamos dicho en cuáles vasos. Las indicaciones, pues ya según lo que nosotros hablamos previamente. Es desechable, no debe ser reutilizado ni esterilizado, es un dispositivo invasivo, se puede esterilizar de entre otras con óxido de etileno, y para este caso el que consulté era fabricado en poliuretano. Entonces miren el costo que puede tener un dispositivo de estos, puede ir desde 142.200 hasta 472.000 pesos, hablando específicamente del mercado colombiano. ¿Y por qué pueden variar estos precios? Uno, pues depende de si es monolumen, como en este caso, o si es bilumen, o como el que mostré previamente, que es el trilumen. Y otra de las cosas que puede aumentar su costo es el tipo de sustancias con las que viene ya previamente instilado el catéter para proteger específicamente para la parte antimicrobiana. ¿Listo? Entonces, frecuentemente nos lo presentan en esta forma. Y si ustedes pueden ver acá, pues hay como una matriz que nos muestra las características del dispositivo. Para este caso, los catéteres nos los ofrecen una unidad de medida que es el Fresnel o el Charrier. ¿Qué es un Fresnel? Realmente es 1/3 de un milímetro, y el Fresnel lo que mide es el diámetro externo de ese dispositivo. Entonces, cuando por ejemplo yo hablo de un dispositivo de 36 Fresnel, eso quiere decir que tiene un diámetro alrededor de 12 milímetros, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues se presenta según las casas médicas, pues van a tener uno u otras, en este caso, por ejemplo, la jeringa, pero la mayoría van a tener los mismos componentes. ¿Listo? Entonces, aquí traigo uno que es uno específico. Dentro de esos, el set que contiene, pues tiene el set de canulación, el catéter trilumen que está fabricado en poliuretano, que puede ser, hay que tener en cuenta cuál es el diámetro de ese dispositivo, y sobre todo también cuál es la medida en longitud de ese dispositivo. Además, algunos o la gran mayoría hoy en día traen marcas de longitud, hay algunos que lastimosamente no lo traen. Las guías para poder hacer la técnica de Seldinger, las jeringas, el escalpelo, el dilatador y los cables de conexión. ¿Listo? Y como pueden ver acá, pues pueden haber diferentes dispositivos desde mono hasta trilumen y con algunas asociaciones de sustancias
que se pueden presentar. En este caso, pues, esto sería lo que nosotros vamos a organizar luego para hacer la inserción de nuestro catéter. La idea es que sea organizado de una manera secuencial. A medida pues que yo ya voy haciendo el procedimiento, voy a irme familiarizando con esto y pues lo primero que debo tener en cuenta es la aguja con la cual hacer la punción, hacer la succión, junto con mi ecógrafo. Una vez tengo eso, y es algo que tal vez dificulta inicialmente, es poder tener eso que les decía, la relación mano-ojo. Cuando ya hice la canulación del vaso, poder dejar de manera quieta, fija la mano, eh, en la cual hice la canulación, poder soltar la sonda y luego pasar la guía. Ese es de pronto uno de los problemas que más se presentan inicialmente y pues que hace que se pueda decanular y toca que volver a hacer la visualización del paso y volver a hacer la canulación, que es ahí tal vez donde se puede demorar un poco el proceso. Pero a medida que vamos cogiendo pues experiencia y nos vamos volviendo expertos, ya esto pues se hace de una manera mucho más sencilla. Y como les decía, pues la idea es siempre llevar un orden y poder tener de manera secuencial todo esto a medida que va haciendo los pasos para poder no tener problemas frente a la disposición de este dispositivo médico. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, en este caso, este dispositivo, pues le quité aquí el nombre pues, de la marca comercial. Y esto es uno de los dispositivos, por ejemplo, que se vuelven caros, ya que lo que hace es que le aplican una sustancia que lo que hace es, a nivel intraluminal, disminuir el crecimiento bacteriano y pues eso obviamente ya aumenta el costo, pero pues para algunas instituciones que están certificadas en seguridad del paciente, pues evidentemente va a ser mucho más llamativo este tipo de dispositivo, ya que va a disminuir esa tasa de complicación que tal vez es la que más se presenta en este tipo de dispositivos. Ya esto lo habíamos mencionado frente a los lúmenes que aplico en el distal, que porque para qué puedo utilizar el proximal y el medial, pero en definitiva pues puedo utilizar los tres para colocar medicamentos y demás. Entonces, ahora continuemos frente a los sitios de punción. Entonces, hablemos inicialmente en orden de cefálico a caudal. Vamos al primer punto que sería la vena yugular interna. Entonces, frente a esa vena yugular interna, pues hay que tener en cuenta las relaciones anatómicas y yéndonos en ese orden de cefálico a caudal, hacia la línea media estaría lo que es la arteria carótida externa, luego la arteria carótida interna, luego la arteria carótida común, ya un poco más lateral lo que sería la vena yugular interna, la vena yugular externa y la vena subclavia. ¿Listo? No hay que fijarse, o la mayoría de pacientes probablemente pueden tener esta distribución de los vasos, pero recuerden en el estudio que mostré previamente que puede haber una variación en esto y por eso es tan importante que podamos hacer este procedimiento guiado por ecografía. Y si notan en la imagen o en las imágenes de la izquierda, a medida que hacemos un barrido desde casi el ángulo mandibular hacia en la escotadura external, pues vamos a tener una visualización diferente. Idealmente el punto de inserción adecuado sería entre el punto B y el punto C, donde podemos tener una zona de seguridad de manera pues importante y eso pues va a hacer que se disminuyan el riesgo de complicaciones que puedo tener. Acá en la parte inferior derecha, como se muestra, pues hay diferentes disposiciones de la yugular interna comparado con la arteria carótida, tanto derecha como izquierda. La mayoría pues tiene una posición bastante homogénea y si lo hacemos en la parte derecha, casi va a ser como en sentido horario, más o menos a las 10, casi como lo que decíamos en el estudio anterior. ¿De acuerdo? Y esto es lo que le hablaba frente al margen de seguridad. Idealmente, para hacer la punción del vaso, idealmente yo debo tener un margen de seguridad en el cual cuando vaya a hacer la punción y por X o Y motivos extra base, pues no vaya a tener complicación de punción de la arteria. En este sentido, pues la manera recomendable sería esta imagen acá en la C o en su defecto en un punto sería un margen pequeño. Si ya tengo un margen estrecho o casi no hay margen de seguridad como en el punto A, pues debería yo verificar si es el punto o si es el sitio más adecuado, si hay la disposición de poder acceder a otro vaso o si es el único que tengo, pues hacerlo en condiciones de seguridad lo más
lo más asequible posible. Entonces, frente a la vena yugular interna, pues hay algo que llama la atención y es que cuando se pueden hacer unos pequeños movimientos, un pequeño giro, si lo va a hacer la canulación derecha, un giro de la cabeza contralateral a menos de 30 grados, pues esto me va a permitir hacer una visualización un poco más adecuada. Pero si se hace una rotación excesiva, lo que se puede hacer es que hay una superposición de la yugular sobre la carótida y eso pues puede hacer la confusión y podría hacer que esa superposición se me vea como un margen de seguridad estrecho. Entonces, corrigiendo tal vez la posición, se pueda mejorar esa visualización. Otro de los vasos que puedo hacer yo la canulación es la vena subclavia o también del axilar. Frente a esto, en las relaciones anatómicas que hay que tener en cuenta, pues sería el plexo braquial, yéndonos de proximal a distal, sería el plexo braquial, la arteria, sería la vena subclavia, la clavícula y posteriormente hablamos de la arteria axilar y la vena axilar. ¿Listo? Que según la forma de visualización, pues puedo hacer una canulación idealmente de este punto de la subclavia o casi yendo hacia la parte de la axilar. Entonces, de igual manera, en la imagen de la izquierda está el barrido que se puede tener. Una de las mayores complicaciones que puede tener esta técnica es la sombra acústica que me puede generar la clavícula y que me puede dificultar un poco la canulación del vaso. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues voy a hacer unos pequeños movimientos hasta lograr ubicarme. Y también, como en el otro vaso, pues puede haber variaciones anatómicas, como se ve acá en la parte inferior, comparado pues con los otros vasos. ¿Listo? Que hay algunas técnicas que también, como en el anterior, se pueden realizar, como una pequeña abducción y una pequeña tracción que se puede realizar cuando el vaso está demasiado difícil para hacer la canulación. Eh, Idealmente puede ser de 1 a 4 centímetros por debajo de la piel y pues hacerlo en la unión de la cavidad intratorácica y la zona extratorácica. Importante, pueden haber dos puntos de punción que se pueden hacer, el infraclavicular y el supraclavicular. Hoy en día mucho más realizado y de mayor evidencia el infraclavicular, el supraclavicular pues a veces puede tener un poco más de complicaciones. Y haciendo la revisión literaria de este, pues es hoy tal vez el que más se recomienda, porque la tasa de complicaciones, a pesar de que cuando se hace la visualización, por ejemplo, si pueden ver en este punto, está muy cerca el pulmón, pero como estoy haciendo y se supone que estoy haciendo una visualización continua de la aguja, pues la probabilidad de que llegue a ser la perforación de este pulmón y generar un neumotórax, pues va a ser muy bajo y pues puedo disminuir ese riesgo también de complicación. Entonces, la técnica de canulación también pues se hace en el sentido, en el eje longitudinal o en el eje transverso, y que según la visualización del vaso, pues puede hacer lo que les decía, una pequeña tracción y una abducción de este. Entonces, frente a este vaso, pues traje esta revisión sistemática y metaanálisis realizada en 2.168 pacientes, 601 estudios, 10 obtenidos en noviembre del 2014, que lo que quería ver era el cateterismo de la vena subclavia, si reduce las fallas en el cateterismo y el evento adverso en comparación con la técnica del Enderman. Entonces, ¿qué muestra? Que evidentemente, pues la tasa general de complicaciones sí se redujo muchísimo con el ultrasonido en comparación con las de referencia anatómica. El análisis de subgrupos demuestra que el ultrasonido redujo la punción arterial inadvertida, el riesgo neumotórax y la formación de hematomas. Y también demostró que hay una disminución significativa en el cateterismo fallido. Haciendo esto, como en muchas de las otras revisiones que se pueden realizar al respecto de este vaso, como una de las elecciones de primera mano para poder acceder a un catéter venoso central. ¿Listo? Y pues no hay diferencia frente al fracaso en el cateterismo con el de referencia anatómica. De igual manera, también traje este otro artículo en una revisión sistemática y metaanálisis realizado para evaluar la canulación de la subclavia agregada por ultrasonido con un método dinámico en tiempo real
comparado con la técnica de Lenderman. De igual manera, muestra que también tiene una mayor aceptación, una disminución en la tasa de fracaso y un acceso al vaso en primera expulsión mucho más baja comparado con la técnica anatómica. En este sentido, según lo que llevamos, entonces tendemos la vena yugular interna y la vena subclavia, que hasta ahorita, pues, lo que nos demuestra es que la subclavia sería el vaso de mayor predilección a la hora de acceder a un catéter venoso central. Y finalizando, según los vasos que podemos hacer la adquisición, podemos tener entonces la femoral común. Entonces, esta femoral común, pues a diferencia de los otros, se ubica más de medial a lateral, siendo más medial la vena y en este sentido la arteria y posteriormente el nervio. Que el punto de referencia anatómica para poderla es el ligamento inguinal y que asimismo pues yo voy a hacer haciendo el barrido ecográfico y a medida que voy haciendo el paso de la sonda pues voy a ver cómo va a haber un momento en el que pueda irme abajo y en el punto, como en el punto C, llegar casi a la confluencia de la femoral común y hacer la bifurcación y pues eso hay que tenerlo en cuenta para poder hacer la adquisición del vaso de manera adecuada. De igual manera, pues esta pues, puede tener diferentes posiciones anatómicas, pueden ser sobre o al lado o por debajo, comparando la arteria con la vena. Entonces, en este caso, mostramos cómo en un eje corto se hace la canulación del vaso. En este caso tenemos la femoral común con la marquilla pues, que tenemos acá y separado de la arteria, la femoral. ¿Listo? En ese sentido, pues traigo esta revisión sistemática y metaanálisis realizan 8.232 pacientes en diciembre del 2019 eh, donde por medio de electrofisiólogos, que es uno de los procedimientos que más se realiza, lo que querían ellos es comparar la técnica guiada por ultrasonido frente a la técnica de palpación para el acceso venoso femoral. Entonces, ellos, ¿qué es lo que notaban? ¿Por qué hicieron este estudio? Porque la mayoría, porque tenían, cuando hacían la inserción por medio de palpación, una de las complicaciones que se presentaba era el dolor que quedaba y los hematomas que se podrían presentar, que pues pueden ser bastante significativos a la hora de pensar en hacer una compresión si es que yo llego a adquirir algún vaso arterial. En este caso, pues lo que muestra y lo más llamativo es en el estudio de Tanaka, donde fue el mayor número de pacientes y lo que muestra es que hay una leve tendencia a, comparado con los otros, pues lastimosamente tal vez fue por las muestras que no les dio, pero en este estudio de Tanaka esa leve tendencia a que comparado con la técnica anatómica, el uso de ecografía iba a ser mucho más seguro en ese paciente. De igual manera, luego haciendo el análisis, pues se muestra de que sí hay una tendencia a el uso de ultrasonido frente a la adquisición del vaso en primer punción y el redireccionamiento de la aguja se ve disminuido. Entonces, teniendo en cuenta ya los tres vasos que podemos acceder, que sería la yugular interna, la subclavia y la femoral común, teniendo en cuenta que la femoral común, a pesar de que lo mencionamos, es un vaso que está allí, tal vez no es el vaso de primera elección, porque este, a diferencia de los otros, tiene mayor riesgo de complicación frente a la infección por el sitio donde queda la humedad y demás. Entonces, si de pronto yo llego a necesitar acceder frente a un femoral, pues lo hago de manera urgente y posteriormente poder pensar en hacer la migración de ese catéter a un lugar un poco más seguro comparado a lo que habíamos hablado previamente. Entonces, una de las preguntas que también uno se puede hacer frente a este dispositivo es cuáles son las complicaciones que se pueden dar frente a estos accesos vasculares centrales. Entonces, las guías 2025 lo que nos muestra es que las complicaciones asociadas a la canulación vascular pueden involucrar directamente el vaso o las estructuras circundantes, hablando específicamente de arterias,
o cuando hacemos el paso de la guía, que pueden ser arritmia, malposición del catéter, malposición de la guía o perforaciones, ¿listo? Las complicaciones de manera común se pueden dar es por hematomas, abscesos, seromas, linfoceles, trombosis, estenosis, vasoespasmos o sangrados mayores. Pero también se pueden dar otras complicaciones a nivel arterial que incluyen la disección arterial, el pseudonerisma y la fístula arteriovenosa, que pues es una complicación bastante significativa. Eh, y otros serían las complicaciones que pueden estar relacionadas con el sitio específico de la canulación, por ejemplo, en el pulmón, neumotórax o los nervios linfáticos que podrían llegar a generar un quilotórax. Entonces, frente a eso, ¿cómo se vería imaginológicamente cualquiera de estas complicaciones? Entonces, en la imagen A podemos tener o visualizar una disección de la carótida, un hematoma, como se puede ver ahí las dos fases en ese vaso, un seroma como la imagen C, un pseudoneurisma femoral o un trombo. Entonces, todas estas condiciones pues hay que tenerlas en cuenta, es que se pueden presentar, pero que al poderlo hacer de manera ecoguiada, pues si yo hago la visualización previa a la punción, me puedo dar cuenta de si hay variaciones anatómicas, de si hay estas posibles alteraciones que me van a hacer tal vez elegir un vaso diferente. O si ya se presentó durante la punción, pues es poderlo reconocer y hacerle el tratamiento efectivo. ¿Listo? Entonces, los factores de riesgo para las complicaciones de la colonización venosa central, independientemente del uso de la guía de ultrasonografía, pueden estar marcados por la inexperiencia del operador, el número de intentos, evidentemente a mayor número de intentos, mayor número pues o se va a hacer más fácil que se presenten complicaciones, el índice de masa corporal en mayores de 30 o en menores de 20 kilogramos por metro cuadrado, y el tamaño del catéter, que es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, frente a eso, los accesos, traigo este estudio, esto es una revisión sistemática donde se verifican 35 ensayos clínicos con 5.108 pacientes, y lo que ellos buscaron en el número total de complicaciones relacionadas con o eventos adversos de la guía ecográfica versus la referencia anatómica. Evidentemente, pues esto lo que muestra es que hay una disminución en la tasa de complicaciones de la parte ecográfica comparado con la referencia anatómica. ¿Listo? Pues sería la visualización de esos estudios y cómo la guía ecográfica pues me puede ayudar en disminuir estas complicaciones. Pero pues como no todo puede ser siempre bien visto, traje a colación este estudio realizado por el señor Eugene Hessel, donde él habla sobre las limitaciones de la colocación del catéter venoso central guiado por ecografía. Y él dentro del análisis que hace luego de llevar una serie de pacientes, y es que a pesar de que esta técnica ecográfica no es invasiva, no conlleva un riesgo de dañar directamente al paciente, sí puede aumentar el riesgo de infecciones relacionadas con el catéter y con con la colocación del catéter venoso central, que él hace un análisis además donde describe que el número de ecógrafos disponibles en todas las condiciones, pues no siempre va a ser el mejor, y pues eso podría retrasar la adquisición para hacer procedimientos. Y otra cosa es el costo. Hay que pensar que una vez se hace o se adquiere este tipo de dispositivos, pues uno implica la compra, otro el mantenimiento y otro la capacitación continua de los operadores que van a hacer esa canulación. Evidentemente, tal vez es pues ya hablando desde lo personal, es una visualización un poco cerrada de lo que conlleva toda esta tecnología para poder acceder y evidenciar una mayor respuesta en nuestros pacientes. De igual manera, entonces, también traigo esta para el cateterismo de la vena subclavia femoral, de la guía ecográfica comparada con la referencia anatómica, un estudio que se realizó y era evaluar la efectividad y la seguridad de las técnicas
guiadas por ecografía. Evidentemente, muestra aquí una disminución de la tasa de punción arterial incidental, disminuye la disposición de los hematomas, pero no hay una diferencia estadísticamente significativa frente a la tasa de complicaciones. Lo que sí muestra es que frente específicamente a la femoral y a la subclavia, sí aumenta la tasa de éxito en el primer intento, pero lo que muestra también este estudio, como en algunos otros que va a mostrar, es que la heterogeneidad de los artículos revisados pues hace que no se pueda dar un nivel de evidencia alto. ¿Listo? Ahora, otra pregunta que me realicé al respecto es si influye la posición en el paso del catéter venoso central a los diferentes sitios anatómicos. Entonces, frente a eso, pues hay que tener en cuenta de que los diferentes puntos de inserción pueden tener éxito en la canulación y por ende se recomienda utilizar esta guía ecográfica y empecemos con esta a nivel de la vena yugular interna en una posición de Trendelenburg. Una revisión sistemática, un metaanálisis con 1.126 artículos, de ellos fueron 22 elegidos, con una cantidad significativa de pacientes, y ellos lo que querían determinar era si la posición de Trendelenburg produce un aumento significativo del diámetro del área transversal de la vena yugular interna. Lo que ellos encuentran aquí es que, bueno, uno de los problemas que tuvo este metaanálisis es que lastimosamente hubo mucha heterogeneidad frente a la posición de Trendelenburg, que podía ir a angulaciones desde 25 hasta 7 grados, y pues eso hizo que no se pudiera dar una determinación pues como absoluta, pero sí se pudieron sacar conclusiones importantes, como por ejemplo de que en una angulación de 10 grados sí se veía diferencia y sí se me aumentaba el diámetro del vaso y me permitía tener una mejor visualización del mismo. ¿Listo? Y pues eso hacía que apuntara levemente a una tendencia a hacer pues una mejoría frente a la posición de Trendelenburg. Por ende, pues se podría recomendar esta posición, pero pues lo que les digo, hasta 10 grados es lo que se puede decir, ya más de 10 grados, pues no habría basado en la evidencia, pues no habría una condición específica en la cual se pueda recomendar. Ahora, traigo este estudio observacional descriptivo en 132 pacientes, realizado por 4 especialistas entrenados en un centro médico en Ohio, donde lo que veían es si el ultrasonido en la vena femoral es en ese paciente, en la posición de abducción y rotada externamente, había una menos superposición con la arteria femoral y la vena. ¿Qué encontró estos investigadores? De que, por ejemplo, había una diferencia estadísticamente significativa, por ejemplo, cuando había una aducción un poco y una pierna estirada. Cuando se hace una abducción y una rotación, pues no tiene realmente una marcada diferencia frente perdón. Sí hay una marcada diferencia cuando hay una rotación y una abducción comparado con una pierna estirada o solamente en aducción. Entonces, queda pues demostrado de que estos pacientes sí se pueden realizar y la adquisición del vaso va a ser mucho mejor en esta condición. Ahora, ¿necesariamente hay que realizarlo en todos los pacientes? No, sino en pacientes de pronto en la que la adquisición del vaso está siendo un poco compleja, pues se puede utilizar. ¿Qué concluyeron en este estudio? Que la mayoría de las personas tienen al menos cierta superposición de la vena femoral sobre la arteria femoral, lo que puede contribuir al riesgo de perforar la arteria. De las 132 personas escaneadas, 122 mostraron cierto grado de superposición en la derecha y 126 en la izquierda. Y al colocarla en esta posición de aducción y rotación externa, la superposición mejora y el diámetro levemente aumenta. Bien, entonces, frente a eso, quiere decir que la posición sí influye y sí puedo hacer algunos cambios. Ahora tengo otra pregunta y es, hasta cuánto se debe insertar el catéter venoso central? Y es una pregunta pues que en el grupo de residentes nos hemos hecho
Hay bastante literatura, no todo para un nivel de evidencia 1A, pero pues tengo dos artículos uno que sería es el artículo, digamos, el base, lo que hemos hecho hasta ahora, que fue realizado en 1995, publicado en la revista de cirugía de tórax, un estudio prospectivo realizado en el Columbia Memorial Hospital de 320 camas, donde se realiza la punción por un especialista, dos médicos asistenciales y 7 residencias, y lo que ellos querían era evaluar la precisión de las fórmulas diseñadas para estimular la longitud transversa de los catéteres venosos centrales, específicamente dándole como una validez a lo que era la fórmula de Pérez. Y ellos lo que proponen es que, por ejemplo, en el sitio de la vena subclavia derecha, la fórmula sería la altura sobre 10 menos 2 en la subclavia. En la subclavia izquierda sería la altura sobre 10 más 2. En la yugular interna derecha sería la altura sobre 10 y en la yugular interna izquierda sería la altura sobre 10 más 4. Pues esto es lo que se había realizado hasta un determinado momento, o sea, hemos venido realizando para poder calcular el sitio óptimo, y ellos lo que propusieron, o en ese momento, se dieron cuenta de más o menos unos promedios que había según si fuera hombre o si fuera mujer, del punto de inserción de este dispositivo. Y entonces se propone que el punto de inserción adecuado debería ser en la vena subclavia, perdón, en la, mm, regálame un momentico, juepucha, ya, regálame un momentico, en la vena cava superior, ¿ya? Entonces, en este punto de la vena cava superior, el punto ideal sería más o menos como en esta zona, entre la zona A y la zona B, que me va a disminuir el riesgo de trombosis o el riesgo de disfunción del catéter, ¿ya? Pero pues con el paso del tiempo lo que se ha dado cuenta es que esta técnica pues necesariamente no era la más objetiva y que podía cambiar según algunas condiciones del paciente. Entonces, la precisión de la predicción en general para este caso en 1995 fue de 217 de 228 pacientes. La fórmula predice fue más precisa específicamente para la subclavia izquierda y menos precisa para la yugular interna derecha. Y en este caso, traigo a colación este estudio un poco más reciente realizado en 2017, donde lo que se evalúa es la posición del catéter venoso central, haciendo la comparación de la fórmula de Pérez versus eh, una forma radiológica o térmica anatómica o técnicas utilizadas por referencias anatómicas. Entonces, ellos utilizan más o menos 198 pacientes, fue realizado de febrero a julio del 2016. De esos eran entre 20 y 80 años que requerían un catéter venoso central. Entonces, la intervención era la medición de la longitud del catéter venoso central frente a la fórmula de Pérez, y la comparación era lo que ellos estaban haciendo. ¿Y qué es lo que plantearon? La medición de la longitud del catéter venoso central por referencia radiológica, que es tal vez una de las dificultades, porque ellos lo que utilizan es previamente al ingreso del paciente para realizar el cateterismo, eh, se toma una radiografía. Pues si lo llevamos a todos los pacientes, pues no en todos los pacientes vamos a poder tener una radiografía previa para poder hacer. Pero de resto, un estudio que muestra importantes cosas. Entonces, ellos lo que hacían era medir la longitud vertical del despunto de la articulación esternoclavicular derecha hasta la carina, y eso se midió por medio radiológico y haciendo una medición en el sistema pues, de ellos. Y hacían una confirmación por eco transesofágico. El objetivo, pues yo lo que querían era determinar la longitud de la inserción. Entonces, si vemos, la población fue muy homogénea y dividieron en dos grupos. El grupo a los que le aplicaban la fórmula de Pérez y el grupo que se hacía la verificación de los puntos de referencias anatómicas.
Entonces, ¿qué es lo que vieron ellos? De que sí hay una diferencia importante, estadísticamente significativas, en la posición adecuada de ese catéter, haciéndola por referencias anatómicas específicamente, como les decía, desde la articulación esternoclavicular hasta la medición de la carina y dándole 1.5 más de Gabela. Y pues no mostraba algunas diferencias frente a otras condiciones. Entonces, ¿esto qué me dice? Pues todavía hay como a pesar de que este estudio es un buen estudio y me muestra esta condición, cosas que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, la adquisición de la radiografía previamente a la disposición del catéter, y otra es la población. Pues se podría realizar algo donde se pueda aplicar o se pueda llevar en la población latina, que evidentemente es muy diferente a la población coreana frente a estatura y otras condiciones. En ese caso, ya para ir finalizando, otra pregunta que pues, es importante realizar es cómo verificar si ese catéter venoso central está en una posición adecuada. Entonces, como les decía, hay unas zonas, digamos, de seguridad para poder, que sería la vena cava superior entre esta zona A y zona B, cerca a la aurícula derecha. Y pues el método rutinario que tenemos es la realización de una radiografía donde podamos determinar la disposición de ese catéter, ¿sí? Y que esté en un rango de seguridad. Pero traigo también este estudio donde muestra el test de salina agitada, que se realiza con 9 centímetros de solución salina normal y 1 centímetro de aire, donde se hace el paso por medio de una llave de 3 vías, y como ven en la imagen superior izquierda, al pasar esta mezcla, pues se va a ver un paso del líquido por ese corazón, como se ve en este video. Entonces, previamente ya se tiene el catéter dispuesto. Entonces, para hacer la confirmación, se hace la mezcla, se pasa y se va a ver en estas características. ¿Listo? Eso quiere decir que mi catéter está bien dispuesto y pues puedo ya utilizarlo para lo que haya dispuesto en ese caso. Entonces, ya mensajes para llevar a casa. Pues el catéter venoso central es un procedimiento común en todos los servicios de urgencia, en unidades de cuidado intensivo y servicios de anestesiología. El emergenciólogo debe dominar las diferentes técnicas y los dispositivos que utilizamos. Debe ser un procedimiento siempre seguro, efectivo y sobre todo siempre visualizando la aguja. Y pues definitivamente no hay duda de que se prefiere el abordaje guiado por ecografía sobre el guiado por reparos anatómicos. Y pues siempre tener en cuenta las indicaciones, las contraindicaciones y el posicionamiento de este. No siendo más, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si desde el auditorio haya alguien que tenga alguna pregunta o profe, quedo atento. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por el amplio tema y los puntos que abarcaste. Brian está ya con su micrófono habilitado. Por acá están haciendo una pregunta en el chat, no sé si la alcanzaste a leer. Vos habías recientemente expuesto eso, Brian, si le quieres responder al doctor. Eh, Profe, ¿me puede leer la pregunta que o me En tocó el mundo salirme de del las computador y infecciones, eso? en el mundo de las infecciones asociadas en salud, atención en salud y la resistencia bacteriana, la recomendación sería ampliar el acceso axilar o subclavio, obvio, guiado por ultrasonido. Ya, no, realmente pues hay artículos recientes, ¿cierto? Sobre todo uno ahí en crítica que salió como hace unos añitos, es el estudio más grande que tiene como 155.000 pacientes, donde demuestran que básicamente independiente del abordaje del sitio que tú hagas, o sea yugular, subclavio, yugular,
si se hace un adecuado cuidado del catéter, de las infecciones, no hay diferencia en la tasa de infecciones. Y en esta publicación, pues que es la más grande que hay en este momento en el mundo, la tasa de infecciones es menos del 3%. Entonces es como una buena conclusión que más que el sitio de abordaje es el cuidado que le hagamos al catéter. Sí, algo así le estaba intentando complementar al doctor en la respuesta y era que más que el sitio anatómico, termina siendo es el cuidado que hay alrededor de el dispositivo. Porque eso era lo que, lo que veníamos nosotros manejando, y no, que yugular es menos que subclavio es menos que yugular y femoral es el peor de todos y lo teníamos endemoniado con respecto a eso, pero pues ya lo hemos, nos lo han mostrado que más que el sitio es el cuidado. Entonces, que si cambiarlo un centímetro a la derecha porque es la axilar, versus dejarlo más a la izquierda porque es la subclavia, que si eso nos va a cambiar, realmente no es esa la respuesta. La respuesta va a ser es más cómo usted tiene estructurado su equipo o el equipo del cuidado del catéter, ¿sí? Usted lo pudo haber puesto perfecto en la subclavia, pero lo cuidó mal, se te va a infectar. Usted lo pudo haber puesto muy bien en la axilar y lo cuidó muy bien, ese está perfecto. ¿Sí? Entonces es eso realmente la respuesta. Pero si su equipo funciona perfecto, ambos sitios deben ser de una incidencia de infección muy similar. Si usted tiene una cultura de cuidado o un grupo de cuidado que no funciona bien en el sitio, de hecho, una de las recomendaciones que hay, porque así lo mostraron unos romanos que hicieron una publicación muy bonita, que tenían una tasa de infecciones muy alta, tan alta como el 30%, o sea, era una cosa absurdamente alta, y era porque no tenían, en su conclusión ellos ponen que era que no tenían una infraestructura para dejar un equipo de cuidado de catéteres por cuestiones económicas, tunelizaron los catéteres, independiente del sitio, los tunelizaron, que es una técnica aparte que se hace para ello, y con eso lo bajaron del 30 al 10%, sino que tunelizar implica aprender unas técnicas adicionales de inserción de catéteres, ¿ya? Y otro grupo de ese mismo grupo de romanos, de rumanos, perdón, lo que hizo fue no tunelizarlos, sino que dejaron de ponían 2 puntos de fijación, pasaron de poner 2 puntos a poner un solo punto, y con eso bajaron la incidencia de 20% a 10%. ¿Sí? Entonces, miren que son varias cositas que más que el sitio termina siendo es cómo cuido o qué hago yo alrededor. Cuando digo alrededor no es anatómicamente, sino todo lo que hay de infraestructura de el cuidado del dispositivo. Eso es muy, muy importante realmente. De hecho, creo que es lo más importante realmente. ¿Sí? Ahí Y ahora, Brian, sí, Lucho, y ahora hay un dispositivo que es el StarLock, que es cierto que vos no haces con hilo, pues con seda, con hilo, sino que lo fijas a la piel, y eso también ha demostrado que evita la colonización pues por los hilos, las sedas y eso. Y eso también ha disminuido el número de infecciones. No sé, sí, tal ahí cual. en Imbanaco lo tienen, no, nosotros lo manejamos también en una estación de trabajo. Y si es bueno, pues si es fijo, no se corren, pues no se sueltan, es adecuado. De acuerdo, eso es para disminuir el número de agresiones sobre la piel, porque eso sí hay una relación lineal muy buena, está en el 0,7%, pues una correlación de 0,7 de número de punciones e infecciones, perdón. Por eso cuando uno va a poner un catéter, que es lo que yo le digo a mis fellows de ecografía, es vayan con la precisión de que lo vas a poner en la primera punción. O sea, esto no es una cosa que es a la loca, no, por eso uno debe mirar todos los sitios posibles antes de empezar, por ejemplo, para que usted sepa que su precisión al momento de insertar el catéter va a ser en esa primera punción. O sea, esto no puede ser de que en la segunda, que lo va a puncionar 3 veces, no, eso tiene que ser en la primera, porque es que con la segunda punción ya el número de la probabilidad de infección se te va a incrementar.
¿sí? Por eso se inventaron el stack log, por ejemplo, para que usted no le tenga que hacer fijaciones con puntos, por lo que le dije de los estudios de los rumanos. Entonces, son cositas que hay alrededor del cuidado. Por eso poner un catéter que a nosotros nos parece ya una práctica rutinaria, que por eso les puse ahí el datico coctelero de que fue merecedor de premio Nobel esto, sino que ya lo vemos 70 años después y nos parece que es, ¿cierto? La rutina, ¿ya? Esto ha sido realmente una cosa disruptiva en la práctica de la medicina. Tiene muchas cosas alrededor que realmente es en lo que nos debemos enfocar, porque finalmente coger una aguja, pinchar la piel, acceder a un vaso y meter una guía, eso uno lo aprende después de un número de procedimientos. Lo interesante es lo que hay alrededor después de eso, ¿sí? Eso es lo verdaderamente interesante. Lo del tema de la longitud de hasta dónde meter el catéter, la respuesta es parte de lo que mencionó Jefferson y va ligado, también ahí les había puesto una diapositiva que es básicamente la misma imagen que puso Jefferson y es el punto de seguridad. Siempre nos han mencionado, no, es que es para medir la PVC, que es el sitio que debe quedar por encima del nivel de la válvula, etcétera, de la tricúspide, en fin, pero realmente el origen es lo que mencionó Jefferson y es un punto de seguridad que se llama la zona B, así está anatómicamente descrita. ¿Y por qué se llama punto de seguridad? Y es porque en ese punto, de ahí para abajo, es hasta allí, perdón, es donde llega el pericardio. Entonces, técnicamente, y de hecho, si ustedes toman la referencia que está, bueno, yo creo que ahí no les puse referencia, pero los primeros que lo publicaron, es una publicación en el CHEST de ese sitio anatómico, que es un espécimen anatómico muy bonito, donde muestran la parte quirúrgica, muestran por qué ahí es el sitio que se debería poner, y es porque si usted llega a romper esa estructura anatómica con la guía, por ejemplo, o con el catéter mismo, es una ruptura extrapericárdica. Y si usted rompe hacia extrapericárdico, es más probable que su paciente tenga tiempo a que usted instaure sus medidas de reanimación, a que si se rompe intrapericárdico, porque concienciese, ustedes saben que el corazón se va a, pues vas a hacer un taponamiento cardíaco y no te va a dar tiempo, ¿ya? Esa es la explicación de por qué va ahí, ¿sí? Ese es el origen de esa localización. Ya después le empezamos a meter la parte fisiológica, que es la P, que no sé qué, que el sitio de la medición de la PVC, y pues coincide, ¿sí? Pero es un punto de seguridad, es un punto de seguridad. ¿Cómo lo puedo predecir antes de poner de la fijación? Ah, con esas fórmulas, pero esas fórmulas están hechos en gringos ojiazules que miden 2 metros. Póngale esas fórmulas a una persona del Cauca que mide unos 50, pues le queda dentro del ventrículo, porque esas fórmulas no nos coinciden para nuestros tamaños. Es así. Entonces, esa es la dificultad que tenemos con la predicción de esas fórmulas para nosotros. Es así de difícil. Esto no es así, pues no es tan fácil para nuestra población realmente extrapolar esas fórmulas, ¿ya? Entonces nos toca finalmente utilizar los métodos de verificar que si estemos dentro de la aurícula, pues que no se nos haya llevado al ventrículo, que no haya quedado tan alto y hay unas formas con ecografía de verificar que no las vamos a hablar pues el día de hoy en aras del tiempo, pero les puedo compartir en las redes sociales, como mencionó Jefferson, cómo se hacen con ecografía los sitios de verificación que uno sí puede o alcanza a ver en gran parte de los pacientes dónde quedó el catéter, dónde quedó la punta, antes que hagan la fijación. ¿Listo? Por acá veo otra manito levantada. Venga, veamos. Lemus. Listo, ya te habilité el micrófono, Lemus. Hola, buenas noches, profe, ¿cómo están? Yo quería hacer una pregunta acerca de una técnica que vienen describiendo, creo que un grupo de brasileños. He visto como dos publicaciones que vienen como desde el 2014 sobre el abordaje de técnicas sin jeringa en plano oblicuo. Digamos que ellos describen que elimina como la desventaja que tiene el longitudinal, la aguja entra en plano y lo que hacen es montar la aguja y la guía sin la jeringa. Y usted ve cómo accede al vaso con la aguja y la guía avanza sobre el vaso, pues digamos saltándose el paso de obtener el retorno venoso. No sé cómo
De pronto si tengan alguien experiencia con eso, ¿cuál es la opinión sobre eso? Le tengo el experto para eso, Brian. Eh, a ver, yo creo que, bueno, eso ya lo hemos discutido. O sea, creo que eso no es ninguna, pues ninguna novedad, ninguna panacea, ni nada que vaya a cambiar la manera de hacer, ¿cierto? Si usted, la mejor manera de usted hacer y abordar el vaso es que usted lo haga viendo siempre, que lo haga de manera en plano y que usted vea cuando perfora la pared anterior, ¿cierto? Y pasar. Pero no se está ahorrando absolutamente nada y esa técnica pues no va a cambiar absolutamente nada. Es algo diferente, ¿cierto? Pero que no te ahorra tiempo, que no te disminuye complicaciones, o sea, no te cambia nada con el abordaje que normalmente se hace. Ah, bueno, Lo listo, importante es correcto. hacerlo siempre visualizando el vaso cuando entre y que lo hagas con ecografía. Y así como dijo el profe Bustamante, que sea la primera vez. Ok, gracias, profe. Les puse ahí, de hecho, ya que está proyectando Jefferson, y ya para que cerremos, proyecte porfa el dibujito que les puse, porque dos diapositivas, que son cosas que uno va aprendiendo en el tiempo, que normalmente no le cuentan a uno. No, estás muy arriba del chat, ese es de lo último, de las foticos que mandé. Y que como uno pone el catéter, y usualmente en nuestro escenario agudo es yo le pongo el catéter y no volví a ver el paciente, ¿cierto? El paciente duró 3 meses en la UCI, devuélvase por favor. Y cuando uno los ve en consulta, porque pues a mí sí me toca hacer después consulta, y los ve uno disfónicos, que hicieron parálisis diafragmática, que quedaron con trastorno de deglución, etcétera, es que uno dice, caramba, ¿y cómo pudimos haber prevenido eso? Entonces dicen, no, es el síndrome post-UCI, ¿cierto? Todos le metemos síndrome post-UCI. O cuando le llaman a uno a decirle es que tiene un sangrado de la mamaria interna o de la torácica interna y fue por un catéter. ¿Y dónde lo pusieron? Entonces cierra uno los ojos y dice, no, en urgencias, ¿cierto? Entonces, listo, pasemos la cateterismo y vamos a embolizar la torácica interna. Entonces, esto se los enseño por justamente esas situaciones, para que no nos pase o que nos pase, pero habiendo tenido las precauciones, ¿ya? Entonces, devuélvase por favor a la primera, que es la que menos frecuente pensamos, el S. Entonces, esa estructura, y en casi todas las imágenes que mostró Jefferson estaba esta estructura, es el vago. No lo buscamos, no lo vemos, no lo sabemos identificar. Y es por eso les comparto esta diapositiva, porque siempre lo van a ver alrededor de esas dos estructuras en las que están trabajando permanentemente. ¿Listo? Se ve como una estructura tubular o redondita, la mayoría de veces hipoecoica, chiquitica, creemos que es un vaso y no, es el vago. Está entre la carótida y la yugular. ¿Listo? Y muchas veces es imperceptible, a veces es hiperecoica, a veces es isoecoica, la glándula tiroidea, pero uno casi siempre la identifica. ¿Listo? Está ahí al lado. Y como estamos usando en plano, que no voy a entrar en esa discusión, cada quien decide qué técnica va a utilizar. Es chusan y chusan y chusan, y en una de esas chusan el vago, pero no se dan cuenta, ¿sí? Pero a los 3 meses el paciente llega porque se está broncoaspirando, síndrome post-UCI, ¿cierto? Salen débiles de la UCI. Entonces, muchachos, aprendan a identificar esta estructura para que no la chusen, ¿sí? Eso es como cuando entran a cirugía. Ustedes han entrado a cirugía. Los cirujanos entran disecando, haciendo reparos anatómicos, y no es que estén operando todavía. Ellos están haciendo reparos anatómicos para no dañar esas estructuras. Lo mismo nosotros tenemos que hacer con ecografía. Mire dónde está la estructura para que no la dañe. Eso es fundamental. Eso es fundamental. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo esa diapositiva para que se la revisen mañana con más tiempo y con más calma y que estén frescos y lo empiecen a buscar en sus pacientes. Hagan el ejercicio, buscar esa estructura. ¿Listo? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, eso va ligado con este dibujito, que es las referencias anatómicas de los vagos. Miren dónde están los vagos. Los que están de colorcito verde del lado derecho y de colorcito morado del lado izquierdo
pues obviamente está invertida la imagen, por eso les digo de esa manera, las localizaciones es donde van los vagos, los nervios vagos. ¿Listo? Entonces, por ahí van a estar siempre, siempre, siempre. Y la segunda flecha verde del lado derecho de ese tórax es la torácica interna o mamaria interna. Entonces, Joffa fue el cirujano, porque hay una técnica que se llama la técnica Joffa, es porque es el apellido del doctor Joffa. Entonces, si uno dijera que es la técnica del doctor English, sería la técnica yugular derecha, ya decimos yugular derecha, pero todavía decimos Joffa, es la punción supraclavicular. ¿Listo? Y él describió que pilas con la torácica interna. Ya lo empezamos a hacer con ecografía, entonces ya no es pila con la torácica interna, sino que busque la torácica interna o mamaria interna y miren dónde están las torácicas internas. Son todas esas rojas que ustedes ven que están subiendo por el tórax. Llegan o salen de la subclavia. Y la subclavia, arteria, está detrás de la vena subclavia. ¿Listo? Entonces, ustedes las van a ver con ecografía. Siempre las ve uno. O sea, siempre es 97% de las veces. Entonces, siguiente diapositiva, que ya es la última. Entonces, por favor, si van a hacer subclavia por vía supraclavicular, o sea, la técnica Joffa, del doctor Joffa, que fue el que la describió, miren la flechita roja y miren el circulito rojo. Ahí está. Lo que pasa es que si no se las hago visibles, pues no la van a ir a buscar y no la van a ver. Eso es lo que nos pasa con todo lo de anatomía. Entonces, se las hago visible para que por favor la busquen. ¿Listo? Van a poner la supraclavicular. Listo. Busca la vena. Perfecto. Pero busque la arteria. ¿Por qué? Porque si usted se le va la agujita para allá, eso es una rama directa a la subclavia. Créanme que en 10 minutos ese paciente está muerto. Entonces es mejor no chuzarla. Eso es un comentario muy sabio. Mejor no la chuce. ¿Listo? Pero para no chuzarla, búsquela. Sepa que ahí está. ¿Ok? Entonces, y es muy fácil, siempre la van a ver. Siempre la van a ver. Pero búsquenla para que no la chucen. ¿Ok? Entonces, esas dos referencias anatómicas son fundamentales. Fundamentales. Y no se les debe olvidar. Que si el resto de cosas que dijo Jefferson se le olvidó, la van a ver en el video, ¿cierto? Pero estas dos, mañana que van a poner un catéter, por favor, ténganlas en cuenta. Por favor, ténganlas en cuenta. ¿Listo? Bueno, eso era lo adicional que les quería comentar. Muchísimas gracias, que tengan muy buena noche. Nos vemos dentro de 8 días. Pórtense bien. Mucha suerte. Gracias, Jefferson. Gracias, profe. Feliz noche, que esté muy bien.